Bueno, pero no es el tema. El tema hoy va relacionado con algo que Dios puso en mi corazón, ahora que empezamos el ayuno hoy en la mañana. Y bueno, la idea también es traer nuestros propósitos de año delante del Señor, nuestros planes. Queremos oír la voz del Señor, queremos sentir su presencia en nuestra vida. Realmente necesitamos en este tiempo la ayuda del Señor. Necesitamos que Él nos dirija, que Él nos guíe. No sé cómo vengan las cosas más adelante, cuando pase esta pandemia. Ahorita está el peligro de la enfermedad, el peligro del contagio, pero vienen las situaciones económicas difíciles. ¿Cuántas cosas se pueden presentar? Y necesitamos la ayuda, y necesitamos la dirección del Señor. Y el ayuno también es una oportunidad para someter la carne, crecer en nuestro espíritu y buscar la gracia, la dirección y la presencia de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. ¿Alguien quiere bendición de Dios? Yo no sé por qué hay gente que de pronto se molesta porque le pedimos a Dios bendición. Pues si no le pido a Dios, ¿a quién le pido? Si no clamo a Dios para que Él me bendiga y me provea para mis necesidades, pues entonces ¿a quién le voy a pedir? No, es que Dios ya sabe que tú lo necesitas. Claro que Dios sabe que yo necesito, pero cuando yo vengo, la Biblia dice: pedid y se te dará, llama y se te abrirá, busca y vas a encontrar. El mismo apóstol Santiago dijo: ustedes no reciben porque no piden. Hay que pedir. Pedir es un acto de fe. Pedirle a Dios, pedir a Dios, decirle: Señor, te necesito tu ayuda, necesito de tu gracia, necesito tu favor. Es un acto de fe. Estamos creyéndole a Dios, porque si no creyéramos en Dios, entonces ¿para qué pedirle? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, qué importante es que en este tiempo este ayuno nos ayude a buscar la dirección de Dios, a obtener su bendición, a poner nuestra vida delante de Él, poner nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros anhelos, alinearlo todo a la voluntad de Dios, porque podríamos estar pidiendo mal y necesitamos nosotros pedir conforme a su voluntad. La Biblia dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y si Dios nos escucha, entonces tendremos la seguridad de que las peticiones que le hemos demandado nos van a ser contestadas. Pero una de las cosas que Dios puso en mi corazón para este tiempo es que busquemos la santidad. Se habla poco de santidad. Se habla hoy en estos tiempos, muchos de los mensajes van enfocados al amor de Dios. Y claro que hay que hablar del amor de Dios. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Y Dios nos ama, ¿cuántos están conmigo? Pero también Dios es santo. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de santidad. Y cuando nosotros sobreenfatizamos en algo y no vemos el panorama completo, podríamos nosotros descuidar algún área por estar tan metidos en el amor de Dios, que es muy importante, que es necesario, que yo lo creo, yo lo disfruto, el amor de Dios. ¿Cuántos podemos disfrutar del amor de Dios en este momento? Podríamos dejar de hablar de que Dios es justo. Podríamos hablar de que Dios es un Dios de juicio. Yo creo, y esto es una apreciación muy personal, y no quiero que lo tome como una cuestión doctrinal y que Dios le habló al pastor y le dijo que así era, pero yo creo que lo que está pasando en la tierra es un juicio de Dios. El mundo se había desenfrenado. Millones y millones de abortos, matando niños inocentes en el vientre. Los hombres y las mujeres pervirtiéndose moral y sexualmente. Hombres casándose con hombres. Mujeres casándose con mujeres, blasfemando contra Dios, el materialismo desmedido, la avaricia, la codicia. Dígame usted si 30, 40 mil muertos al año por la violencia en nuestro país no ha llegado al colmo ante la presencia de Dios. Yo creo que lo que está pasando ahorita, yo no sé si este virus lo inventó el hombre o lo hizo el hombre. Yo no sé si este virus salió por casualidad, no lo sé, pero una cosa sí sé. Dios ha permitido esto y es juicio de Dios sobre la tierra. Creo que así es. Algunos dicen, bueno, y el juicio lo pagó Cristo en la cruz. Sí, y estoy de acuerdo, Cristo pagó por el juicio de nuestros pecados, pero creo que Dios tiene que llamar de alguna manera nuestra atención. La Biblia dice que cada quien se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y yo sé que el juicio, la ira de Dios fue derramada sobre Jesús en aquella cruz. Y es algo que tenemos que valorar, porque toda la ira por el pecado, toda la ira por las consecuencias de lo que habíamos hecho mal, se descargó sobre Jesús en aquella cruz. La paga del pecado, que era muerte, se descargó sobre Jesús en aquella cruz. Y sé que ese juicio fue descargado sobre Cristo ahí en la cruz, pero
en lo personal pienso que de alguna manera Dios tiene que poner en orden esta tierra. No sé si me estoy explicando. Y a eso me refiero cuando hablo de que posiblemente esto que estamos viviendo sea un juicio de Dios. Más que todo es una manera de Dios de llamar la atención, de poner en orden y de alguna manera frenar algunas cosas. Y sabe una cosa, posiblemente esto se alargue si no atendemos. Todos quisiéramos que ya pasara, pero si no entendemos la lección, podría esto alargarse. Algunos están pensando, el pastor vino muy fatalista el día de hoy. Pero es una realidad. La Biblia dice que al que Dios ama lo disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Y dice que no nos sintamos mal cuando somos reprendidos por el Señor, porque aún la disciplina, aún esto que está pasando, es el resultado del amor de Dios. Porque Él quiere que nos volvamos a Él. Porque si nos volvemos a Él, el Señor se volverá a nosotros. Y siento que en algunos casos, aún en los creyentes, había entrado una frialdad, una rutina, una monotonía, un costumbrismo espiritual, una religiosidad. Y siento en lo particular, y vuelvo a repetirle, no lo tome como una profecía, ni lo tome como que el Señor le habló al pastor Paco cuando estaba en ayuno y empezó a ver visiones raras porque estaba en ayuno y tenía mucha hambre. Pero siento en mi corazón que de alguna manera Dios esto lo está usando para hacer volver a la iglesia, a su propia iglesia, porque la Biblia dice que el juicio de Dios comienza por su casa. Y hoy que estaba yo presentando mis peticiones delante del Señor, lo que habló a mi corazón y sentí muy, muy fuerte, incluso en el tiempo de oración aquí a la 1 de la tarde, fue que Dios quiere perfeccionarnos en la santidad. Y si algo hay que pedirle a Dios en este tiempo, antes que nos prospere económicamente, lo cual no está mal, porque Dios nos quiere prosperar económicamente, antes que nos bendiga con una mejor casa, un mejor carro, que nos bendiga con bienes materiales, con salud incluso, si hay algo que debemos anhelar, es cumplir la voluntad de Dios y el deseo de Dios de ser santos, así como Él es santo. Si hay una prioridad que debemos de tener en nuestra lista de propósitos para este año, es crecer en santidad delante de Dios. Amén. Es tratar de agradarle al Señor con todo nuestro corazón y vivir para su gloria. Y por eso es que yo quiero compartirle de esto. Yo sé que hay muchas peticiones por las cuales ayunar y orar. Hay muchos propósitos, hay muchas metas, pero ponga hoy, el día de hoy, como una prioridad alta el buscar la santidad de Dios, porque posiblemente si no atendemos esa necesidad principal, lo demás no venga. Jesucristo dijo claramente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pero ¿qué es la santidad? Bueno, antes de definirle qué es la santidad, le voy a definir qué no es santidad. Y no es santidad religiosidad. Hay gente que piensa que porque es muy religiosa es santa. No. Santidad no es religiosidad. Hay gente que es religiosa pero vive pecando contra Dios. Se sabe la Biblia pero vive pecando contra Dios. Se sabe muchos versículos de memoria y conoce la verdad pero sigue fuera de la verdad. Entonces santidad no es religiosidad. Santidad tampoco es apariencia de piedad. Hay gente que aparenta la piedad pero dice la palabra que niegan la eficacia de ella. Y santidad no es aparentar que soy piadoso. Santidad no es una falsa humildad. De pronto hay falsa humildad en nosotros. No la humildad de Cristo, cuando Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, sino una humildad aparente. Y eso no es santidad. Santidad no es conocimiento. Usted puede conocer de Dios, puede conocer de lo que Él quiere, puede conocer de lo que Él demanda, pero no necesariamente por eso somos gente santa. Santidad no significa que usted es un asistente permanente a la congregación, a la iglesia, o que se conecta en este tiempo que hacemos iglesia en línea. No necesariamente quien lo hace es una persona santa. Escuche, santidad no es moralidad. Usted puede ser una persona moral, pero no necesariamente santo, porque la moralidad, mucho de eso está basado bajo las normas, bajo los principios, bajo la manera de pensar del ser humano y no bajo lo que Dios dice. Para muchos una persona moral que tiene ciertos requisitos es una buena persona, pero a veces esos estándares comparados con Dios están muy bajos. Dios demanda más.
Y no necesariamente santidad es moralidad. Santidad tampoco es ética. Oye, soy una persona ética, soy una persona buena, una persona que hace bien las cosas. No, no es santidad la ética. De hecho, la ética puede ser resultado de la santidad y la moralidad podría ser resultado de la moralidad, pero no al revés. ¿Sí me estoy explicando? Santidad no es aguardar una apariencia exterior y tener un lenguaje extraño. Sí, hermano, yo soy santo, aleluya. No, eso no es ser santo. Santidad tampoco es la apariencia exterior que usted pueda demostrarle a la gente. Hay gente que piensa que porque se viste de tal manera ya es santa. Sí, se viste de esta manera, pero la lengua la tiene bien larga. ¿Están conmigo? Sí, el juicio, la crítica. ¿De qué me sirve yo andar como vestido de una manera sagrada, según yo, si al final de cuentas tengo un corazón malo? Un día el Señor le dijo a su pueblo: ustedes deben rasgar su corazón y no rasguen sus vestidos. Porque el pueblo trataba de rasgar sus vestidos delante de Dios, pero su corazón rasgaba sus vestidos delante de los hombres, pero su corazón estaba alejado de Dios. Y Dios dijo: no, yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿De qué sirve que se rasguen sus vestidos si su corazón sigue endurecido conmigo? De nada sirve. Amados, santidad no es aguardar la experiencia exterior ni un lenguaje extraño. Tampoco santidad es ser raro, místico, extraño, retraído, como que andas volando toda la vida en el cielo. No. Santidad es consagración. Diga conmigo: consagración. Santidad es decir, yo me separo para Dios. Yo dedico mi vida a Dios. Yo sirvo a Dios. Santidad quiere decir separado, apartado, consagrado para Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de su pueblo primeramente, porque la mayor exigencia de santidad es para aquel que conoce acerca de la santidad. El que no la conoce, ¿cómo lo hará? Pero su pueblo, nosotros que somos su pueblo, Dios nos está urgiendo a santidad, que nos dediquemos a Dios, que nos apartemos para Dios. Santidad es separarnos del mundo. Sí, pastor, pero yo vivo en el mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo le dijo al Padre, ahí en Juan capítulo 17, versículo 16: no te ruego que los quites del mundo, tienen que vivir aquí, pero te ruego que los guardes del mal, que los guardes del pecado, que ellos puedan seguir consagrados y separados para ti, Señor. Santidad significa vivir una vida libre de pecado. Y no porque somos perfectos, sino porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y una vez que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nosotros decidimos mantener esa limpieza y esa pureza delante del Señor. Y si por alguna razón nos ensuciamos en el camino, el Espíritu Santo nos redarguye, vamos a su presencia, lloramos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y nos levantamos para seguir adelante buscando el rostro del Señor. Eso es santidad. Amado, santidad es estar preparado para tener una íntima comunión con Dios y vivir para servirle con gozo. Santidad es vivir de acuerdo a los mandamientos, a las normas, a los principios y estatutos que Dios establece en su palabra. Santidad significa un temor reverente delante de Dios, amar lo bueno, aborrecer lo malo, hacer las cosas como a Dios le agrada y como le honran y como Dios ha establecido para que vivamos una vida bendecida y abundante. Una persona santa tiene miedo de fallarle a Dios. ¿Y sabes por qué tiene miedo? No tiene miedo porque, es que si le fallo a Dios me cae un rayo y me parte. No, el temor va más allá. El temor si le fallo a Dios, lo ofendo. Y yo lo amo tanto que no quiero ofenderlo. Que más que detenerme por las consecuencias de hacer algo malo, me detiene el amor a Dios. Dios me está viendo, Dios me está escuchando. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí en lo secreto, donde no me ve mi esposa, donde no ven mis hijos, donde no me ve la iglesia, donde no me ve la congregación, ahí en lo secreto, cuando soy tentado a hacer algo que a Dios no agrada, digo no, porque aunque mi esposa no me vea, aunque mis ovejas no me vean, aunque mis hijos no me vean, mi Padre me ve. Y yo quiero agradarlo a Él.
Yo creo que Dios está usando esto, es un sentir muy personal, porque Dios quiere regresar a su iglesia a la santidad. Porque hoy todo el mundo se llama cristiano. Anda todo crudo después de 3 días de parranda y dice, soy cristiano. Y la Biblia dice que los borrachos se van a ir al infierno. Aleluya. ¿Sí me estoy explicando? Y no es porque yo odie a los borrachos, no, yo no odio a nadie. Pero hoy todo el mundo se llama cristiano, estafando, robando, haciendo cosas. Y soy cristiano y voy a la iglesia. Y luego peor dicen, voy al castillo del Rey de la Fe. No nos quemes. Porque piensan que todos somos iguales que tú. Aleluya. ¿Sí me estoy explicando? Ay, anda con 2 mujeres y es cristiano. Ese es Cristian Dior. Haciendo cosas que no agradan a Dios. Blasfemando. Y las iglesias están llenas de esa gente los domingos. Bueno, cuando nos congregábamos. Y los lugares están llenos de gente que dice a Dios, y como dice el apóstol Pablo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y yo creo, hermanos, que si no entendemos como iglesia que Dios en este tiempo nos está llamando a santificarnos, cuidado. ¿Sabe qué me preocupa? Me preocupa mucho que la sociedad, viendo la tempestad, como dijo mi abuelita, no se hincan. Era de que todo mundo con esto que está pasando se volviera a Dios. Pero cuando andan apurados por todo, por conseguir un montón, pero menos por volverse a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Hoy la gente quiere oración. Y claro que vamos a orar. Yo no estoy diciendo que no, yo voy a orar por todos. Si un perro me dice, ora por mí, guau, yo le digo, guau, y oro por él. Pero yo pregunto, todos los que están pidiendo oración, ¿qué va a pasar cuando sanen? ¿Van a servir a Dios o van a seguir en su pecado? Vamos a pedirle a Dios para que nos dé vida. ¿Y qué va a pasar si Dios me da esa vida? ¿Va a ser para honrarlo o para deshonrarlo? Y no estoy tratando de meter condenación. Usted sabe que no es mi estilo. Pero quiero concientizar. Y si yo logro concientizar al menos a los que están a mi lado, cumplir el propósito. Al menos le voy a dar cuentas buenas al Señor. Amén. Queremos concientizarnos. Hoy cristianos, en este tiempo de pandemia, hombres cristianos dejaron su esposa. Peligro y la vieja traiga coronavirus. Y después, oren por mí por la oxigenación. Pues si te metiste al pecado, ¿qué querías? Santo Dios, ¿qué estoy haciendo? Señor, yo no voy a predicar así. ¿Qué va a pasar? Hoy yo tengo una listona enorme. Pregunto, pero toda esa gente que yo estoy orando, y lo estoy haciendo con mucho gusto. Cuando Dios lo sane, ¿qué va a pasar? Cuando Dios le regrese la vida, ¿qué va a pasar? Cuando su oxigenación aumente y esté todas las condiciones bien para vivir bien, ¿qué va a pasar? ¿Estamos tomando conciencia? ¿Valió la pena venir a la iglesia? O dicen, híjole, no hubiera venido. Como quiera me ibas a ver por internet. Dios está llamando a su pueblo a separarnos, a consagrarnos para Dios, a quitarnos toda chiflazón. Es que es la carne, pastor, es la carne que no la someto. Pues ya sométela. ¿Sí? No, pastor, es que tengo 20 años de cristiano, pero no me puedo quitar esta carne. Pues 20 años y no has hecho nada. No, ya. ¿Están conmigo? Algunos dicen, es que estoy en el proceso, pastor. ¿Tienes 40 años en el proceso? Amados, la santidad es vivir de acuerdo a los mandamientos, normas, principios y estatutos que Dios establece en su palabra.
Vivir con un temor reverente a Dios. Mire, la santidad es el resultado de una nueva naturaleza. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo tengo una nueva naturaleza? Los que están en internet, espero que hayas dicho, no sé qué hayas dicho. Pero ¿cuántos dicen, cuando yo vine a Cristo, yo tuve una nueva naturaleza? ¿Sí o no? Bueno, el que es santo y tiene una nueva naturaleza no se quiere ensuciar. Hay un animalito en el norte de África y de Europa, creo que se llama ese animalito, se llama armiño. Y ese animalito tiene un pelaje blanco como la nieve de invierno, muy blanco, muy, muy blanco. Y a los cazadores les gusta mucho esa piel de ese animalito porque es muy fina y es muy blanca. Y resulta que para poder cazar ese animalito, o sea, si lo tratan de perseguir es difícil. Entonces los cazadores conocen una debilidad de ese animalito y es este. Ellos van al lugar donde ellos viven en cuevitas o en agujeros y manchan de tizne la entrada. Y luego sueltan los perros para que persigan al famoso armiño. Cuando el animalito llega a la entrada de su escondite, de donde habita, y lo ve lleno de tizne, se detiene y no quiere pasar. Prefiere morir que ensuciarse su pelaje blanco. Y es como los cazadores atrapan ese tipo de animales. Ellos no están decididos a pasar por una puerta llena de tizne, porque manchan su pelaje y prefieren que los maten a manchar su pelaje. Eso es santidad. Señor, prefiero morirme que pecar contra ti. Cuando José estaba siendo tentado por doña Poti, ¿se acuerdan de doña Poti? Esa Poti era tremenda. Dice la Biblia que José era simpático, era guapo. Ahorita los que estamos leyendo la Biblia en un año acabamos de pasar por ahí. Qué hermosa es la historia de José. Me gusta la historia de José. Y este hombre, pues simpático, 30 años por ahí, y la señora se enamora de él y se le va encima. Y mire lo que dijo José. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Prefirió ir a la cárcel que fallarle a Dios. O sea, él no estaba diciendo, le voy a fallar a Faraón, le voy a fallar al capitán de la guardia, Potifar, le voy a fallar a los demás. No, él dijo, al primero que yo le fallaría, doña Poti, si yo me meto con usted, es al Señor. Y prefirió la cárcel que fallarle a Dios. Yo no estoy diciendo que no cometemos errores. Yo los cometo. Pero nuestro estilo de vida no es un estilo de vida que tiende a la suciedad, que tiende al pecado. Nuestro estilo de vida es un estilo de vida, debe ser un estilo de vida que se aleja del pecado. Porque quien tiene una nueva naturaleza prefiere morirse que ensuciarse. Y con todo respeto se lo digo, si usted prefiere ensuciarse que morirse, posiblemente no haya nacido de nuevo. Porque quien tiene una nueva naturaleza, aunque la tentación esté fuerte, prefiere, aunque la presión esté fuerte, aunque el temor esté fuerte, prefiere perder para ganar. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. Y el que la quiera salvar, ¿qué va a pasar? La va a perder. Y estaba refiriéndose precisamente a este tipo de cosas que comprometen en nosotros la santidad. Amados, el evangelio completo, el evangelio de Cristo,
Y si usted hoy está un poquito extrañado, tiene poco tiempo viniendo aquí y dice, oye, está fuerte lo que el pastor está hablando. El evangelio de Cristo, el evangelio completo, incluye el mensaje de santidad. Amén. Debemos predicar un evangelio integral. Sí, Dios prospera, sí, Dios bendice, sí, pero también Dios pide santidad. Amén. Si como ministerio o iglesia queremos seguir el rumbo correcto, necesitamos atender el tema de la santidad. No estamos aquí para lavar la conciencia, tener religión, sentirnos bien. Estamos aquí para cumplir un propósito, santificar nuestra vida y que Dios la use para su gloria. Apartamos nuestra vida para la gloria del Señor. Hay un deseo en el corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios, si usted lo lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que tener un pueblo santo. Cuando Dios escogió a Israel para manifestarse a ese pueblo, Él tenía el anhelo y el deseo de tener un pueblo santo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el propósito de Dios para Israel. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, y ese es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice que Dios nos escogió. Diga conmigo: me escogió Dios. Otra vez: me escogió Dios. ¿Para qué? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. Ya está con los maridos, ama a tu mujer. ¿Qué pasó? A ver, el que sigue, ahí está. El que sigue. Ahí está. Ahí está. A ver, léalo conmigo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, esto es precioso. Cuando Dios se dio cuenta que cuando naciéramos nosotros a causa del pecado de Adán y Eva, íbamos a nacer bajo pecado, bajo muerte, el Señor preparó el cordero desde antes de la fundación del mundo. Y Él dijo: yo escojo a mi creación, a mis hijos, a los seres humanos, para que sean santos. Claro que el mantener esa santidad y el escoger esa santidad ya no depende de Dios. ¿Depende de quién? De cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios, un pueblo santo. Mire, escuche, Cristo ya ha hecho todo para que la iglesia, ¿cuántos somos la iglesia del Señor? Todos aquellos que hemos sido lavados por Cristo, perdonados por Cristo, amamos a Cristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hemos hecho nuestra confesión de fe al Señor. Somos la iglesia de Dios, y Cristo ha hecho todo para que su iglesia sea una iglesia santa. Efesios capítulo 5, 25, 26 y 27 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, si Cristo ha hecho todo para que su iglesia sea santa, pues Él no merece menos que eso. Él quiere una iglesia sin mancha. Amados, la santidad nos conviene. Diga conmigo: me conviene la santidad. Salmo 93, versículo 5 dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y la pregunta es: ¿por qué me conviene? Por lo que dice Hebreos 12, 14. Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo. La santidad es una orden, una demanda de Dios. Primera de Pedro 1, 13 al 18. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy
santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor le dijo a su pueblo en Levítico capítulo 20, el 7 y 8, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Entonces la voluntad de Dios, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuántos le hemos dicho, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad? Yo debo trabajar todos los días para crecer en santidad. Yo debo trabajar todos los días para arrancar de mí todo aquello que me impide ser santo. Dios nos va a bendecir en este año 2021. Yo lo creo, pero Dios tiene compromiso con los santos. Dios ama a la humanidad y Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos, ¿cierto o no? Y hay comida para todos. Y como dijo aquel, el sol nace para todos. Pero Dios tiene un compromiso especial con aquellos que se santifican. Y si usted quiere tener el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, ser un consentido de Dios. Yo quiero ser un consentido de Dios. ¿Hay alguien que le interesa? Es que por la gente dice, es que para Dios todos somos iguales. No todos somos iguales. Yo no soy igual que uno que le es infiel a su mujer. Aleluya. No todos somos iguales. Yo no soy igual que uno que maldice a los demás o que le roba a los demás. No todos somos iguales. Y Dios tiene misericordia de todos, pero tiene una gracia, tiene un favor, tiene una presencia, tiene una bendición preparada para aquellos que le temen, que le aman y que se mantienen en una vida recta, justa y agradable delante de su presencia. Amén. Amén. Aleluya. A la gente le gusta meternos todos en el mismo tambo. No. Dios tenía consentidos. Porque la gente dice, no, Dios no tiene consentidos. Sí, Moisés era consentido de Dios. Cuando a su hermana se puso media loca, chismosa, ¿se acuerdan? La María y su hermano Aarón, y empezaron a murmurar, ay, ¿a poco nada más Dios habla a través de Moy? Nosotros también, Dios habla a través de nosotros. Y el Señor le mandó una lepra. Quedó leprosa en ese momento. Uy, estaba lepra. Van con Moisés, ay, quedó leprosa. ¿Por qué quedaste leprosa? Por lengua larga, ¿verdad? No dijo eso Moisés. Y el Señor les dice a los dos, ¿por qué no tuvieron de temor de hablar mal de Moisés? ¿Sí? Con Moisés yo hablo cara a cara. ¿Sí? Y Dios está buscando ese tipo de gente. Y yo creo firmemente, y que Dios me preste la vida para verlo. Este tiempo, si nos santificamos delante del Señor, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gracia de Dios, vamos a ver el milagro de Dios, vamos a ver el poder de Dios. Y si yo te invito hoy para que este ayuno, el Señor puso en mi corazón, el primer día llévalos a la consagración. Hoy es el primer día de ayuno y hoy nos vamos a consagrar delante del Señor. Y vamos a pedirle perdón y vamos a ponernos a cuentas con Él y vamos a decidir renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. Porque todos podemos tener alguna situación que sabes que ahí está y la hemos consentido, la has dejado. Pero hoy es un tiempo de decisión para que en el nombre de Cristo Jesús te santifiques. Y vamos a ver la gloria de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que andemos en santidad. Si usted ha decidido hacer la voluntad de Dios, eso es principalmente lo que Él quiere. Primera Tesalonicenses 4 del 1 al 6, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación. Ay, pastor, es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Que te santifiques. Esa es la primera. Es que yo no sé si estoy en la voluntad de Dios o no. Si tú estás viviendo una vida santa, estás en la voluntad de Dios. Y luego dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, una persona que se quiere santificar, cuida todos los detalles. Mi forma de conducirme, mi forma de vivir, mi forma de hacer tratos, mi forma de servir, mi forma en mi trabajo, en lo que yo hago. En todo lo que es mi vida diaria, yo puedo mostrar la santidad de Dios, mi conducta, mis negocios. Aún en mi forma de vestir. Yo no estoy diciendo qué tipo de vestido se ponga, pero aún en mi forma de vestir. Por ejemplo, una mujer que es santa, no anda enseñando su cuerpo. Una mujer que es santa lo cubre. Pastor, pero ¿hasta qué medida el escote? Yo no tengo un medidómetro de escote. ¿Hasta qué punto el pantalón debería apretar? No lo sé. Tú revísalo, ve con Dios y dile, Señor, la forma en que yo me conduzco, la forma en que me visto, la forma en que actúo, la forma en que hablo, ¿es de una persona santa? Mi conducta, la forma en que le hablo a mi esposa, ¿es de un hombre santo? La forma en que le hablo a mi esposa, es de un hombre santo. La forma en que le habla a su esposo, ¿es de una mujer santa? ¿Hijos? ¿La forma en que honro a mis padres es de un hijo que es santo? ¿El noviazgo que tienes es santo? Ay, pastor, pero es que ya me ando quemando, pues cásate. Dijo Pablo, prefiere que te cases a que te quemes. Yo no puedo tratar a mi novia, después de 32 años de casado, es que es mi novia todavía. Pero un joven cristiano santo no puede tratar a su novia como la trata un inmundo, un impío. Un joven cristiano la respeta. Pastor, los besitos en la boca son para el matrimonio esos. Aleluya. Pastor, ya se hizo viejito. No estoy viejito. Quiero ser más santo. Porque el beso en la boca es la antesala a una relación sexual. No nos hagamos patos, tarugos o los oxisos. El beso en la boca te lleva a pasiones. Eso no es vivir una vida santa. ¿Sí? No, es que le estoy imponiendo manos, pastor. Le dice, impóngale las manos. No, Señor. Mi conducta, mi testimonio. Porque sí queremos que Dios nos bendiga. Sí queremos que Dios este año nos prospere. Sí queremos que Dios mande su gracia. Pero la pregunta es, ¿y yo qué estoy haciendo? Y no te estoy diciendo este mensaje para que salgas de aquí todo así, todo. No, te estoy diciendo este mensaje para que hagamos conciencia, porque ahorita vamos a ir a la presencia de Dios y le vamos a decir, Señor, perdóname. Y cuando salgas de aquí, considérate una persona santa. Ahora vas a trabajar en tu santidad, a cuidarla todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay cosas que se han infiltrado en el pueblo de Dios, que están lejos de la santidad de Dios. Dios es santo. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Si usted ve el Antiguo Testamento, yo sé que no estamos bajo la ley, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo. ¿Sabe que en la ley los sacerdotes, hasta los calzoncillos, tenían que traer bien bonitos? Imagínese un pastor. Un pastor no tiene los calzoncillos. Los puede traer unos rotos y ni cuenta se da. ¿Cierto o no? Y eso sucedía con el sacerdote. El sacerdote tenía que traer sus calzoncillos de lino, limpios, bonitos. Sí, la gente no lo veía, pero es que iban a llegar a la presencia del santo. Y aunque la gente no lo veía, Dios sí lo veía. Y usted ve todas las de Levítico.
Toda la ley del Señor, todo lleva a una conducta de acuerdo a la santidad de Dios. Sí, pastor, pero estamos en el tiempo de gracia. Sí, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Y gracias por la gracia de Dios. Yo admiro la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es que no me paga. Me paga, me da lo que no merezco. Y la misericordia de Dios no me paga conforme a lo que merezco. Yo alabo a Dios por su misericordia. Jeremías dijo: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero eso no quiere decir que Dios menguó en su requerimiento. El mismo santo que se le apareció a Moisés en la zarza es el mismo santo que está aquí. El mismo santo que vio Isaías en el capítulo 6 cuando dice: en el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y cuando dice lo vi, caí como muerto. Y voló uno de los serafines y tomó un carbón y lo puso en mi boca. Y dijo: tu pecado es limpio. Ese es el mismo Dios. Es el mismo Dios ante el cual mentimos. Es el mismo Dios ante el cual hablamos mal de otros. Es el mismo Dios al que le ofrecemos canciones pensando en los frijoles. Dios quiere levantar a un pueblo santo. Es el mismo Dios que me ve en lo íntimo, en lo personal, en lo particular, en lo más privado de mi casa. Ese es el Dios de Abraham, de Moisés, de Elías. Dios no cambió, Dios no se hizo viejito y ya cambió y se hizo más débil como los abuelos. ¿Por qué digo como los abuelos? Porque yo me acuerdo que mi papá cuando estaba chiquillo nos daba pero duro. ¿Cuántos recuerdan los papás? Duro. Y cuando mis hijos empiezan a crecer, que nacen mis hijos, son sus nietos. Yo de repente un día estaba hablándoles ahí, y decía: te voy a dar con vara. Y mi papá decía: con palabras, hijo, con palabras. Yo decía: con las palabras que usted usó aquí, ¿verdad? Es que los abuelos ya se aflojan. Pero Dios no ha aflojado. Él sacrificó a su hijo porque él no aguantaba el pecado y no había manera de poderlo solucionar. Y si la muerte de su hijo implicaba salvar a una humanidad, el Señor lo hizo, porque Él no bajó su requerimiento. Por eso Jesús murió como murió. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los que los trasquilan. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios bajó su requerimiento, no. Tanto no lo bajó que permitió que Jesús muriera como murió. Y yo le doy gracias a Dios por su gracia, porque si no fuera su gracia yo no estuviera aquí. Y le doy gracias a Dios por su misericordia. Pero quien entiende la gracia y quien entiende la misericordia de Dios se va a santificar, porque no va a tomar en vano la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y sabe una cosa? Yo prefiero ser radical a la santidad que ser demasiado liberal para el pecado. Yo prefiero ser más estricto en cuanto a la santidad que vivir una vida de libertinaje, amparado bajo la gracia. Quien realmente ama a Dios no va a abusar de su gracia. Y quien realmente ama a Dios no convertirá en libertinaje la gracia de Dios. Iglesia, si hay algo por lo cual vamos a ofrecer este ayuno, es para decirle: Señor, en este año 2021 quiero ser como tú, quiero ser santo. Te quiero agradar, te quiero buscar con todo mi corazón, porque la santidad es un llamado. Dice el apóstol Pedro que nosotros hemos sido llamados a ser santos. Amén. Y ese es el llamado, principal llamado que Dios quiere que nosotros atendamos en este tiempo. Es un llamado de Dios. Primera Tesalonicenses dice, capítulo 4, versículo 7: no nos ha llamado Dios a inmundicia, Dios nos ha llamado a santificación.
santificación. Escuche, estoy terminando. La santidad no es obligada. Dios no te obliga a ser santo. Dios no te va a obligar, pero sí es necesaria. Es más, no necesaria, es indispensable, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no simplemente se da. Escuche bien, y estoy terminando. La santidad es algo que se busca, es algo que se mantiene, es algo de todos los días. Dicen que en una ocasión estaban dos jóvenes lavando sus coches y los dejaron bien limpiecitos y se fueron a su casa. Y a la semana siguiente, uno de ellos, pues su carro se empezó a llenar de polvo. Y pues lo veía tan lleno de polvo que ya vio que se le acumuló demasiado. Y ya está otra vez sucio. Y se encontró a su amigo. Y su amigo traía el carro reluciente. Y dice, espérame, si lo lavamos los dos al mismo tiempo. Mira el mío. Le empezó a caer tanto polvo que hasta ya lo dejé así. Dijo, no hay nada, no hay nada especial en esto. Lo único que yo estoy haciendo, dijo, es que todos los días, cuando llego a mi casa, le paso un trapo y lo mantengo limpio. Y tú lo dejaste toda la semana sucio. Y por eso ahorita ni siquiera te quieres subir a él. Y así es la vida cristiana. Es una vida en la que hay que ir a la presencia de Dios todos los días y decirle, Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada? No te habitúes a vivir fuera de la santidad de Dios. Que Dios nos revele su santidad como Isaías. Que Dios nos revele su santidad como a Moisés cuando le dijo, quita las sandalias, Moisés, porque el lugar que tú pisas es santo. Que Dios nos revele la santidad como se la revelaba a los sumos sacerdotes. Ellos sabían que si entraban al lugar santísimo, con pecado morían. Gracias a Dios por su gracia, gracias a Dios por su misericordia, pero nuestro Dios sigue siendo santo. Y vamos a tratar de buscar agradarle a Él en todo lo que hagamos. La santidad, amados, la santidad es integral. Bueno, antes de eso, la santidad antecede a la bendición. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en este 2021? Yo quiero bendición, yo la quiero. Es más, ¿quién no la quiere? ¿Quién no quiere bendición? El que no quiere bendición, démela, yo la quiero. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en este año 2021? Sí, sí. Si Dios le puede dar una mejor casa. Si Dios le quita el carácter endemoniado a su esposa, gloria al Señor, aleluya. Si Dios le da un mejor trabajo, gloria a Dios, yo quiero eso. ¿Por qué no? ¿Por qué renunciar a las bendiciones de Dios? Porque hoy también ese mensaje se critica. No, es que no le pidas a Dios y no busques las cosas. No es que no las busque, no es que las busque, es que Dios me quiere bendecir. Mi papá me quiere bendecir. El Padre de las luces me quiere bendecir. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios me quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? Pero antes de eso, te quiere santificar. Dios nos sacó a Israel de Egipto hasta que lo santificó. Y cuando estaban a punto de pasar el Jordán, ahí en Josué capítulo 3, el Señor le dijo a su pueblo, santifíquense, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Iglesia Castillo del Rey La Fe, santifícate, porque este 2021 Jehová hará maravillas entre nosotros. Si usted lo cree, dé un gloria a Dios fuerte. Aleluya. Yo invito a los servidores de esta casa, sé santo, levitas, músicos, sean santos, sugieres. No te pares en pecado en esa puerta. Jóvenes que tocan en la alabanza, no te subas aquí en pecado. Vamos a honrar a Dios.
Mujeres, santifíquense. Maestros de los niños, santifíquense. Líderes de grupos de fe, santifiquémonos. Servidores en general, seguridad, estacionamiento, la cafetería, todos los que necesitamos un servicio. Vamos a santificarnos. Jóvenes, santifíquense. Adolescentes se van a santificar. Matrimonios, santifiquemos nuestra casa, nuestro hogar, porque Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Y por último, la santidad es integral. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Diga conmigo, por completo. Otra vez, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Primera de Juan 3:1-3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Y Apocalipsis 22:11 termina diciendo: el que es santo, santifíquese más. Miren lo que dice ahí. Eres injusto, sigue siendo injusto. El que es inmundo, quiere seguir siendo inmundo, sigue siendo inmundo. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Esto no es religiosidad. Esto es atender al carácter de Dios y querer vivir para su gloria. Tú tienes que cortar todo lo que tú sabes que está mal, córtalo, ya. Pastor, es que ando en esta relación con esta persona, no es cristiana, pero se va a convertir, en sapo se te va a convertir. Santifícate y dile al sapo, dile a la persona: yo no estoy por un noviazgo, yo no estoy dispuesta a fallarle al Dios que es santo. Y una de dos, o el tipo se compone porque lo toca el Espíritu Santo, o se va huyendo. Y si se va huyendo, gloria a Dios que se fue antes de casarte. Porque si ese tipo no se convierte, cuando te cases te va a largar con todos tus hijos. ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy hablando así? Lo hemos visto una y otra vez. Lo he visto tantas veces. No comprometas tus principios. Oye, este negocio es una lana la que vas a ganar aquí. Sí, pero es sucio. No tengo nada que hacer. El pan que comen mis hijos va a ser un pan limpio. ¿Sí me estoy explicando? Una tentación a hacer lo malo. No lo voy a hacer. Sí, me tienta. Sí, soy carne. Sí, me llama la atención. Sí, pero no lo voy a hacer. Porque yo no voy a pecar contra Dios. Porque yo quiero que Dios haga maravillas conmigo. Y con mi familia, con mi esposa. Y yo anhelo ver una gloria postrera sobre esta casa. Y yo creo en las palabras de Esdras cuando dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero eso va a suceder cuando el pueblo se santifique.